El motivo de esta reunión de hoy de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio es fundamentalmente la presentación a los miembros de la comisión del estudio que se ha elaborado en relación con la situación y las medidas que se pueden ejecutar a la hora de la rehabilitación de todos los centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana. Es un trabajo que hace ya tiempo se ha encargado y se ha elaborado. En principio la idea era que la Cámara de Comercio nombrara y designara a los técnicos oportunos y redactar el trabajo para después presentárselo al Cabildo, pero finalmente acabamos al revés, es decir, lo que hicimos fue nuestras relaciones con estos técnicos, ponerlas al servicio del Cabildo, y el Cabildo se encargó directamente de conectar con ellos y ver el diseño del trabajo que se quería hacer. Y esto es lo que hoy, en este momento tan especial desde el punto de vista político, en que hemos terminado elecciones, pero resulta que ahora estamos empezando otras, bueno, pues queremos no retrasar más este tema y darle directamente por parte del técnico el conocimiento a todo el sector de ese trabajo que se ha elaborado. Repito, es un trabajo que hace un diagnóstico de la situación de los centros comerciales y apunta a una serie de soluciones específicas. La ventaja de este trabajo es que está individualizado en cada uno de los centros comerciales y se analiza cada uno de los centros comerciales, la situación que tiene, las características de propiedad y se apuntan una serie de diseños para la rehabilitación de cada uno de estos centros. Que pueden pasar algunos por una apuesta de la rehabilitación, pues puede significar a lo mejor bueno, pues cambiar incluso las características y el sistema de urbanización del propio centro. Pero bueno, son apuestas que están ahí encima de la mesa y que lo que hacen en definitiva es plasmar que es factible una rehabilitación integral de todo este tema de los centros comerciales de San Bartolomé, con un trabajo que requiere una apuesta política seria y un trabajo serio político. Nosotros lo que hacemos aquí ahora, como digo, es desde el punto de vista privado darlo a conocer porque queremos y creemos que es imprescindible para nuestro destino turístico de Gran Canaria. ¿Y se presupuestan las acciones? No están presupuestadas en tanto en cuanto no son proyectos urbanísticos concretos, sino son ideas, diseños. Nos hemos preocupado ahora mismo en este trabajo, y así se lo dijimos al redactor, él nos lo dirá ahora, pero nos hemos preocupado mucho de saber cuál es la situación real de cada uno de los centros comerciales. No es tanto, bueno, sí que es ver cómo los rediseñamos, pero saber y ver las posibilidades, hay algunos, muy pocos, desgraciadamente, para la hora de facilitar el proyecto de ejecución, que son de una única propiedad y otros que son pues una barbaridad de propietarios y demás. Bueno, todo eso condiciona la ejecución posterior de la rehabilitación que se proponga. Y ese es el estudio que queríamos, es decir, oye, saber exactamente cómo está, qué es lo que se está generando desde el punto de vista económico, qué posibilidades y qué voluntades tienen los propietarios de ejecutar y de participar en esta rehabilitación. En fin, ese es un poco el diagnóstico fundamental que nosotros queríamos. A partir de ahí está abierto todas las posibilidades, con pequeños apuntes de cómo entendemos que se puede ejecutar toda la rehabilitación global de los centros comerciales. Hace 10 años podíamos haberlo hecho y a lo mejor no hubiéramos, hoy estábamos con las soluciones. La verdad que no es fácil atacar este problema, porque intervienen varias administraciones, porque hay la necesidad de que se cubra legalmente el desarrollo real de la ejecución. Se han hecho muchos proyectos y muchos de ellos se han parado, la mayoría, por falta de consenso entre los propietarios y tal. Entonces necesitamos hacer un instrumento, incluso jurídico, ¿no?, que sea vinculante una vez que se tome la decisión de ejecutarlo. Y eso no es fácil. Y repito, para poder hacer esto tiene que haber un consenso general y luego en la misma línea tienen que estar las administraciones, la local, la regional, bueno, perdón, la insular a través del Cabildo y por supuesto también tiene que participar activamente el Gobierno de Canarias. Ayer estábamos viendo que hay problemas de ocupaciones en algunos de los centros, es decir, esto es un problema ya que hay que solucionarlo. Hacerlo de forma parcial,
bueno, pues sí, se solucionaría el problema del metro, el problema del otro. Aquí lo que se trata es de hacer un diseño global e intentar atacarlo en fase, desde luego, pero con una organización y con un proyecto desde el inicio que sea global de todos los centros comerciales. Eso es una apuesta dura, pero creemos que se puede hacer. ¿A quién correspondería? ¿Al Cabildo? La iniciativa la tomamos en su momento en la Cámara de hacer esto, de diseñarlo, de activar todo esto. Y para eso necesitamos este primer trabajo, de decir, bueno, ¿cómo está la situación? Todas las conocemos, pero las conocemos de forma aislada, no de forma global. Y esto es lo que hemos trabajado, lo que se ha hecho, y a partir de aquí se apuntan también las soluciones. El Cabildo, por supuesto, que lo ha recibido, ya lo presentó en su momento, dio información, no fue una presentación global, estábamos en la época de elecciones todavía, y dio una información de que tenía ese proyecto y demás. Y ahora lo que nosotros queremos es que este proyecto, que lo hemos elaborado, que el diseño del proyecto lo teníamos previsto en su momento con esta idea que les estoy trasladando, bueno, pues se ha ejecutado y queremos que sea el sector privado también el que lo conozca y lo apoye, porque necesitamos estar todos en este proyecto. Todos los de San Bartolomé Tirajana, todos, y cuando digo... Bueno, él se los explicará ahora, pero vamos, quiero decir que son todos, no hay ninguno, incluso los que no tienen problemas también hay que analizarlo desde el punto de vista de aquellos que estén consolidados, incluso si las dimensiones de la actividad comercial, de la superficie comercial que tiene San Bartolomé es la apropiada o no, es decir, nosotros somos tan utópicos, ¿verdad?, que a lo mejor pensamos que puede haber un exceso de centros comerciales para las ocupaciones que tenemos. Bueno, pues lo trasladamos en el informe, digo, pues sobra algo aquí, o falta algo. Ese es el estudio es global para todo. Sí, exactamente, lo encargó conjuntamente el Cabildo junto con la Cámara y dieron las directrices un poco para el estudio, que el objetivo es que sea un diagnóstico y una hoja de ruta para las futuras actuaciones que hay que emprender a muy corto plazo, porque es unas actuaciones que a toda vista ya son muy urgentes, ¿no? La conclusión, bueno, es un análisis centro por centro. En San Bartolomé pues tenemos más de 25, 26 centros, pero 8 se cogen en detalle, otros 10 son analizados un poquito por encima y un poco el estado es muy diferente. En la conclusión también se ve que cada centro es muy diferente y las actuaciones en cada centro también son diferentes. O sea, con un plan de modernización para cada uno no llegamos a una solución, sino cada uno exige una actuación concreta. El estudio no es 100% jurídico, como se dice, es más bien conceptual. O sea, ya no vamos al cómo, lo tratamos también, sino más bien al qué. ¿Qué hacemos de cada centro? Porque echar abajo un centro, hacerlo nuevo para hacer lo mismo con tiendas de souvenirs o lo que teníamos antes, no es la idea. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el metro, que tiene orden de derribo ahora, hablando con los propietarios, pues están trabajando en el concepto para que sea rentable volver a levantarlo, porque hacer lo mismo para hacer esas tiendas de souvenir o de cholas de playa no es rentable ni es lo que el mercado quiere, ¿no? Sí, los 8 analizados en concreto, al principio, claramente lo que llamamos, desde la prensa se ha llamado el Triángulo de Bermudas, el Casbah, Metro y Plaza, esos con toda seguridad. Luego están los 2 playeros, que son el Anexo 2 y el Oasis. Luego está por el otro lado de Playa Inglés el Cita también. Luego tenemos el Parque Europeo, que siempre nos olvidamos de él, que está al principio del Beril, donde está el minitren. Y nos quedaría el Faro 2, también en Maspalomas. También, aunque sea de un solo propietario, también está en un estado malo. Podemos meter incluso un segundo Triángulo de Bermuda. Al final del estudio pues vi que habría una actuación también muy interesante en la parte superior de la carretera, donde está el Gran Chaparral, el Jardín del Sol y el Nilo, que forman otro triángulo muy, muy interesante y con muchos metros cuadrados comerciales que se pueden aprovechar mucho mejor, ¿no? No hemos analizado las inversiones porque son actuaciones privadas. Aquí se trata de ayudar al empresario privado a que acometa esas modernizaciones. Conozco algunos presupuestos de algunos proyectos que ya están muy avanzados, como el Anexo 2, pero no son representativos para lo que podría ser una reconversión del Casbah o una reconversión del metro, que se trata de edificarlo completo desde abajo para arriba.
En cuanto a herramientas para acometer, la situación milagrosa no es solo el plan de modernización. Habrá que ver si un plan de modernización es adecuado. No olvidemos que la ley de cambio climático también influye y puede afectar a los planes de modernización. A lo mejor un cambio puntual una modificación puntual en el plan general puede ser más eficaz. Los centros comerciales de playa, un plan de modernización no les sirve para nada. Allí es un poco Costas el que tiene que tramitar, por ejemplo, el anexo 2, reconocer en los 30 años, ampliar otros 30 años y luego ya ejecutar ese proyecto que ellos mismos han presentado. El Oasis, una situación parecida, un retranqueo de 20 metros. Ahí un plan de modernización no haría falta, sino siempre una licencia y otros mecanismos adicionales, posiblemente. El estudio se centra más realmente en los conceptos. Por eso se analiza un caso de éxito que no es un centro obsoleto, que es el Jumbo, que siempre hablamos del caso de éxito, donde es el único centro que ha encontrado una ocupación al 100% de los locales. Hay listas de espera para tener un local comercial en ese centro, mientras otros, como el Chaparral o otros centros, pues tienen 40-50% de ocupación de actividad. Y por todos lados se ve, se alquila, se vende, ¿no? El metro nos hemos acogido un poquito a lo que pretende la propiedad. Hay un derribo inminente, ya hay una orden de derribo, es muy improbable que eso cambie. Allí los conceptos en los que se está trabajando desde la propiedad son dar servicios residenciales, o sea, se está mirando con unas grandes superficies de alimentación y luego compensarlo con otras cuestiones que todavía no hay. ¿Como por ejemplo? Sí, nos podemos... En principio ahora mismo más de una planta no está previsto, pero hace 10 años había un ejemplo bueno, recuerdan que en el 2010-11 hubo mucho empuje con proyectos para acometer planes de modernización por parte de GESPLAN, el gobierno y el ayuntamiento, y el metro ya tenía un proyecto elaborado ganando metros. Se hablaba de un hotel que realmente al final no era un hotel de día para mayores, turístico, pero sin pernoctación. Entonces el uso alojativo en ese caso se contempló que entraría. Entonces el estudio en general, las directrices fueron ir a conceptos que aunque fueran un poco utópicos. Por eso hay 3 niveles. Para cada centro comercial se contemplan 3 niveles de ejecución. Uno, el primero, que es simplemente una renovación, modernización estética. Con eso ya se ganaría mucho. No es que sea una fase baja, con eso se ganaría muchísimo. El segundo es ese, más una adaptación a determinados segmentos. Por ejemplo, el Parque Europeo se contempla hacer parkings en el subterráneo y arriba poner una zona para familias, atendiendo al segmento familiar. Y el tercer nivel ya es más disruptivo, ya contempla cosas que a veces son un poco utópicas, ¿no? Como otras, o sea, si, por ejemplo, trasladar el ocio de un sitio para otro. Que a veces contempla ya coordinación entre los centros comerciales. Y aquí ya nos vamos a una de las conclusiones finales del estudio, que los centros comerciales no deberían ser tratados individualmente, cada uno, aquí hago esto, sino también ver una visión amplia que depende de otros factores que están en definición en plan en inglés, como son los procesos de residencialización y el proceso, si queremos, a los mayores, un proceso integral, un plan Silver integral para los mayores o para las familias, porque hemos perdido muchos segmentos. Y a eso vamos, que los centros comerciales son mucho más que una suma de locales comerciales, sino deberían ser ahora el eje, la vértebra fundamental de la transformación del núcleo. Dar servicio a esos segmentos nuevos que hemos perdido y tenemos que volver a recuperar, como el ocio nocturno, por ejemplo, los jóvenes, los mayores, los silver, las familias, y a la vez dar servicios, que esto no se había contemplado antes, dar unos servicios al núcleo que son necesarios ahora mismo, y me baso solo en 2 especialmente, que son los parkings. Playa del Inglés está al borde del colapso y los centros comerciales pueden proveer en sus plantas subterráneas una cantidad que sumada son muchos cientos de parkings, y baños. Suena muy simple, pero Playa del Inglés no tiene aseos comunes, no hay baños. Ese sería para el metro también, porque estamos hablando también de hacer una mezcla de servicios residenciales. Por eso hay que definir antes qué ciudad de Playa del Inglés queremos. Eso va junto a los centros comerciales, ¿vale? Para ver también la cultura.
también está en alguna de las propuestas, está incluida, pero ya es en el nivel 3, en el nivel más utópico, en el caso de que el ocio nocturno definitivamente haya aceptado la playa. Saben que el Plaza lleva muchos años cerrado, ya llevan dos años cerrado, y el ocio se está trasladando a Meloneras. Entonces, a lo mejor el ocio nocturno allí ya no quiere volver a meterse en un sótano. Entonces, para la plaza hay que encontrar otra solución, que a lo mejor puede ser trasladar las zonas comerciales, ver de alguna manera ampliar los parkings que son más necesarios en esa zona, y en la zona de arriba, pues poner la zona comercial solo en una planta de arriba o dos plantas de arriba.